Capítulo 20. Kendo estaba feliz con su vida. Trabajaba como compañera de Bunead y realmente sentía que estaba marcando una diferencia en el mundo. Siempre fue extraño para ella cuánto había cambiado la industria en tan solo unos años. Hubo muchas menos peleas de grandes villanos en áreas pobladas, y si ocurrieron, no fueron muy prolongadas. Esto significaba que ahora había mucho menos espectáculo asociado con salvar a la gente. El heroísmo se había convertido en una carrera mucho menos célebre y ella estaba muy de acuerdo con eso. No era una heroína por los elogios, estaba allí para salvar a la gente y eso era todo. Las sonrisas y el agradecimiento de las personas que salvó fueron pago suficiente. Sin embargo, a ella no le importaba que también le pagaran más que gracias. Su arrendador no aceptó exactamente las sonrisas de un niño rescatado como renta. Eso también la llevó a la otra razón principal por la que estaba feliz. Compartía el apartamento con su mejor amiga, aunque si alguien le preguntaba, les decía que vivía sola. La razón de esto es que su compañero de cuarto era un justiciero buscado y se sabía que había conspirado con el hombre más peligroso del mundo. Esto ocurrió principalmente porque Shiozaki no pudo convertirse en un héroe oficial y se negó a aceptar dinero de fuentes inmorales. Kendo en un momento había sugerido que robara a los villanos que derrota, y la sola idea de hacer tal cosa la hizo jadear en estado de shock, por lo que no fue posible. La compensación fue que Kendo ayudó a su amiga dejándola quedarse en la habitación libre mientras Shiozaki se encargaba de la mayoría de las tareas de la casa. Debido a su acuerdo, Kendo esperaba encontrarla cocinando o cuidando sus muchas plantas. En cambio, la encontró sentada en el suelo todavía con su armadura y cubierta de sangre. Rápidamente corrió a su lado y se dio cuenta de que estaba diciendo algo, pero no pudo entenderlo entre los sollozos. Ibara, ¿qué pasa? ¿Estás herida? Su patrulla por lo general habría terminado hace horas. ¿Cuánto tiempo había estado así sin ayuda? Entonces, escuchó el susurro más bajo en respuesta. No es mi sangre. Eso hizo que su atención se desviara a la espada que había sido descartada en el suelo, y tenía un color carmesí secándose en la hoja. Sin embargo, todavía necesitaba averiguar si estaba herida. ¿Está bien si te quito la armadura? Después de un momento hubo un pequeño asentimiento. Se acercó y comenzó a quitarse el casco, que ahora vio que estaba chamuscado en varios lugares. Mientras se lo quitaba, descubrió que más de la mitad de su cabello se había quemado, debería volver a crecer, pero aún así era un espectáculo alarmante. Ibara, ¿qué pasó? Todo lo que realmente obtuvo como respuesta fue un gemido silencioso y sollozos continuos. Malo, hice algo malo, soy malo. Empezó a quitarse suavemente los guanteletes mientras trataba de calmar a su amiga, que parecía estar en una espiral terrible. No eres una mala persona, eres la persona más amable y moral que conozco. Su respiración comenzó a hacerse más corta y más superficial, y sacarla de una armadura se convirtió en una prioridad, porque no había forma de que ayudara con la situación. En el momento en que salió, Shiozaki se aferró a ella como si su vida dependiera de ello. Así que hizo todo lo posible para consolar a su amiga y la abrazó mientras acariciaba su cabello dañado. Le tomó un tiempo, pero lentamente se calmó lo suficiente como para que sus palabras fueran claras. Yo lo maté. Vaya. Bueno, eso explicaba muchas cosas. Shiozaki, en todo su tiempo como vigilante nunca había matado. Era una línea que nunca quería cruzar. ¿Quién es él? Los sollozos comenzaron de nuevo, no lo sé. No sé su nombre, no sé nada de él y ahora está muerto. Tenía los puños en llamas, y tomó el gatillo después de que comenzamos a pelear. Mi cabello no podía alcanzarlo a través de todo el fuego. Entonces su puño venía directo hacia mí y supe que no sobreviviría. El resto se convirtió en sollozos incomprensibles, pero Kendo lo entendió. Se alegró de no haber tenido que hacer una llamada como esa todavía, pero la mayoría de los héroes que conocía sí lo habían hecho. Era una línea de trabajo peligrosa y las peleas eran frecuentemente de vida o muerte para ambos bandos. Ibara, necesito que me escuches. Ella la miró con los ojos inyectados en sangre y llenos de pánico. No eres una mala persona por defenderte. Sé que es algo que nunca quisiste hacer, pero estoy feliz de que hayas vuelto a casa. Lamento mucho que hayas tenido que tomar esa decisión, pero creo que lo hiciste.
La mejor opción que puedas. Era casi desconcertante ver a Shiozaki así, era la persona más fuerte que conocía Kendo y deseaba poder hacer más para mejorar las cosas. Después de unas horas más, pudo persuadir a su amiga para que cenara, lo que fue una breve victoria cuando vomitó después. Su voz salió débil y tensa mientras se sentaba en el piso del baño, que hizo que mi vida fuera más valiosa que la de él. Toda vida es sagrada, así que no me hace mal por elegir la mía sobre la de él. No quiero ser responsable de decidir qué vida vale la pena salvar. Entonces no lo estarás. Tomaré esa responsabilidad. Su sonido de confusión fue apenas más que un susurro. ¿Eh? Lo soportaré por ti. Cada vez que salgas y salves a la gente, debes saber que valoro tu vida por encima de la de cualquier otra persona. Entonces, si necesitas hacer cosas terribles para volver a casa cada vez, entonces soportaré lo que sea. Malo pecado que suceda, porque si no te sientes cómodo defendiéndote por ti mismo, por favor hazlo por el mío. Sabía que sus palabras no tenían mucho sentido, pero se le ocurrió esto en el acto y solo esperaba que transmitiera cómo se sentía. Abrazó a Kendo con fuerza y enterró la cara en su hombro. ¿Realmente quieres decir eso? No es así, no me culpas en absoluto. Después de eso, ambos se acostaron e hicieron todo lo posible para seguir adelante incluso en tiempos difíciles. La próxima semana fue difícil, pero un tiempo para sanar, tanto física como mentalmente. El cabello de Shiozaki había comenzado a crecer nuevamente después de que le cortaron las puntas quemadas. Kendo esencialmente se había tomado la semana para cuidar a Ibara y ayudarla a superar esto. Aux apareció algunas veces, porque los dos se habían convertido en amigos vigilantes y se unieron mientras luchaban ilegalmente contra el crimen juntos. Dos personas que fueron demasiado amables para sobrevivir dentro de la industria de los héroes, pero que aún querían ayudar a las personas. También se encerraban con frecuencia en la habitación de Shiozaki y le prohibían la entrada a Kendo mientras hablaban de algo. Simplemente asumió que se trataba de algo ilegal y que querían dejarla tener una negación plausible. Entonces, había pasado suficiente tiempo donde estaba lista para comenzar a patrullar nuevamente y se puso su armadura. El dolor aún estaba allí, pero había crecido a partir de él y mantuvo su nivel de determinación que Kendo siempre respetó. Con el casco en una mano y el escudo en la otra, se acercó a ella con una sonrisa amable. Siempre has sido tan amable conmigo y me diste un lugar para ser feliz cuando tantos otros me alejaron. Creo que siempre supe cómo me sentía, pero esta última semana lo ha dejado mucho más claro. Creo que lo haré. Tomar en serio el consejo de Jesús y amar a mi prójimo, o compañero de cuarto en esta circunstancia. Luego besó a Kendo en la mejilla y rápidamente salió por la puerta. Kendo estaba estupefacto. Shiozaki siempre pareció ser la menos alcanzable de cualquiera de sus enamorados y estaba feliz de vivir en la zona de amigos, por lo que definitivamente fue una sorpresa. Espera, acabas de coquetear conmigo usando una cita de la Biblia y luego te escapaste. Oh no, oh no, oh no. Nunca volveré a aceptar el consejo de Aux. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, ya estaba usando sus enredaderas para impulsarse a través de los edificios mucho más rápido de lo que Kendo podría ir. Rápidamente se rindió en perseguirlo y en su lugar volvió a casa y suspiró por el hecho de que Shiozaki es la persona más dramática que jamás haya conocido. Con la esperanza de reducir la ansiedad de la niña, le envió un mensaje de texto diciéndole que el sentimiento era recíproco y que no tenía que huir. Luego, una vez que hizo eso, llamó a su amigo Tetsu, porque necesitaba hablar con alguien sobre esto y él era su turno. Hola tío, ¿qué hay? Entonces, Ibara acaba de besarme en la mejilla y estoy un poco asustado. Prácticamente podía escucharlo sentarse derecho en señal de atención. Mierda, amigo, un beso en la mejilla es como la tercera base para Shiozaki. Entonces ella simplemente se escapó. Vaya, realmente sabes cómo elegirlos. ¿Quién más se enamoraría de una chica que es una justiciera buscada pero que probablemente también se niega a tomarse de la mano fuera del matrimonio? Podría ser un problema llevarla a un juzgado para casarse. Detente. Todo lo que hizo fue besarme en la mejilla, eso no es lo mismo que proponerme. Eso es cierto hermano, pero no estás negando que te casarías con ella. Esto es serio, deja de molestarme. Disculpa, molestarte es un asunto muy serio.
Has estado enamorado de ella desde el primer año, de ninguna manera voy a dejarte sin molestar, especialmente porque ahora tienes una oportunidad. ¿Sabes qué? Voy a cortejar a esa chica. Joder, sí, te apoyo muchísimo. Unos cuantos matones estaban parados en un callejón, intercambiando dinero en efectivo por bienes ilícitos. Había 3 en total, uno sin indicadores claros de peculiaridad, uno con garras largas y el tercero con una mutación ocular probablemente inofensiva. Cuando el negocio de las drogas llegó a su fin, un cuarto individuo entró en escena. Bueno, esto es un poco cliché, realmente deberías esforzarte más para que tus acuerdos parezcan legítimos. El que no tenía ninguna peculiaridad obvia, se volvió hacia él y sacó un cuchillo. Deberías irte antes de que te lastimes. Oh, creo que ya hemos superado ese punto. Ahora que habían pasado unos momentos, Garras reconoció al intruso y comenzó a entrar en pánico. Oh, mierda, tíos. Ese está el man. Tenemos que salir de aquí. Frente a ellos se encontraba un hombre en lo que parecía estar un paso por debajo del equipo antidisturbios que favorecía la movilidad sobre la defensa, pero aún así brindaba una protección decente. Todo su atuendo estaba hecho del mismo Kevlar negro, excepto por un cinturón de tela característico que era un homenaje a su experiencia en artes marciales. Aunque, por supuesto, la característica que dejaba claro a qué héroe estaban mirando era la gran cola en la espalda del hombre. No era famoso de ninguna manera, pero era bastante conocido dentro de la pequeña ciudad que patrullaba. El héroe sacó 2 bastones paralizantes de un soporte en su muslo. Supongo que no puedo convencerte de que entres en silencio. Ante esto, los 3 comenzaron a huir del artista marcial, y directamente a una trampa, de la que uno de ellos finalmente se dio cuenta. Oye, ¿no suele trabajar con esa dama invisible? Hagakure permaneció en el extremo opuesto del callejón de Ojiro, donde había estado de pie todo el tiempo viendo cómo todo se derrumbaba. Su estilo de lucha se basaba en distracciones y distracciones, por lo que era importante hacerles creer que la amenaza estaba detrás de ellos cuando, de hecho, ella estaba parada frente a ellos y lista para atacar. Para dominar esta estrategia de batalla, se había entrenado en lanzar su voz durante años y se había convertido en una hábil ventrílocoa. Haciendo rebotar su voz perfectamente en las paredes de ladrillo, hizo que los 3 hombres se dieran la vuelta cuando escucharon su voz tan suave como un susurro. Detrás de ti. Con un golpe rápido, uno cayó al suelo inconsciente y un segundo miembro del trío lo siguió poco después con un golpe conciso de Ojiro. El último miembro que se pensaba que probablemente no tenía peculiaridades resultó tener algún tipo de peculiaridad para saltar cuando se lanzó hacia los tejados. Ja. Nunca me atraparás, perra invisible. Eres astuta, pero eso es, su frase fue interrumpida por un fuerte chillido cuando una fuerza invisible lo tiró al suelo. ¿Solo es bueno para el sigilo, dices? ¿Tienes idea de lo difícil que es usar un lazo invisible? Sin embargo, me las arreglé para sacarte con él. Después de entregar a los 3 a la policía, el resto de la noche transcurrió con poca fanfarria mientras patrullaban las calles sin otra acción que interrumpir una pelea entre 2 borrachos. Después de llegar a casa, Hagakure estaba más que feliz de quitarse su atuendo de héroe efectivo pero menos que cómodo, ya que estaba hecho casi completamente con su cabello. Ella era uno de los pocos héroes que quedaban que no usaba armadura de algún tipo, pero para ella eso era más por necesidad. Pero al menos hicieron que su extraña tela para el cabello fuera lo más resistente posible, ya que no era exactamente fácil de crear y sería una molestia reemplazarla. Mientras se cambiaba a un atuendo más cómodo, colocó cada parte de su uniforme en un lugar muy específico y marcado. Si pensabas que perder las llaves por la mañana era frustrante, imagina perder tu camisa invisible. Nunca volvió a cometer ese error después de que le tomó casi un día entero encontrarlo. Mientras se ponía una sudadera grande, su teléfono vibró, aunque no era su teléfono héroe, por lo que no había emergencia. Para su sorpresa, era de Kirishima de todas las personas. Oye, ¿nunca adivinarás quién acaba de enviar un mensaje de texto? Fue alguien de nuestra antigua clase. ¡Guau! ¿Cómo lo adivinaste? ¿También te envió un mensaje de texto? No, fue Tsu quien me envió un mensaje. Pero se acerca el 5º aniversario de la graduación y la gente está tratando de decidir si queremos celebrarlo o no.
En teoría, seguro, pero en la práctica, muchos de nuestros compañeros de clase son un poco intensos. No le digas a nadie que dije esto, pero definitivamente tengo miedo de algunos de nuestros antiguos compañeros de clase. Él asintió, es justo, Todoroki definitivamente está mucho más de acuerdo con el asesinato que yo. Ok, así que realmente no lo culpo demasiado por eso. Como, mira a su familia, todos parecen tener una buena cantidad de locuras, claramente algo jodido está pasando con la genética de Todoroki. Sí, sin mencionar que el tono va a ser extraño ya que está muy cerca del aniversario de la muerte de Yaoyorozu. Ella asintió sombríamente, definitivamente va a ser difícil separar esas dos cosas. ¿Cómo se supone que debemos pensar en la graduación sin pensar en ella? El funeral fue apenas 1 o 2 semanas antes. Tal vez podamos esperar hasta el 10º aniversario o algo así, ya que nos mantenemos en contacto con cualquiera de los que éramos amigos. Si solo fuera Todoroki, sería diferente, pero muchos de nuestros compañeros de clase se pusieron raros. Mina siempre se pone rara y actúa como si quisiera decirnos algo pero no puede, no se da cuenta de lo sospechoso que es eso. Y eso ni siquiera es entrar en lo que sea que esté pasando con Uraraka, parece que todavía está en su truco de venganza. Sí, tal vez podamos esperar unos años antes de intentar volver a conectarnos con la clase A. Eri había cumplido 14 años hacía apenas unos meses y había vivido la mayor parte de su vida al cuidado de villanos. No se llamaría a sí misma una persona enojada, era amigable y feliz la mayor parte del tiempo. Pero eso no significaba que no se molestara o no sintiera rabia. Tal vez si los héroes la hubieran rescatado, le habrían enseñado las lecciones del perdón y la aceptación. Pero ella no fue salvada por héroes. Fue salvada por asesinos que le enseñaron que había un tiempo para la bondad y otro para el derramamiento de sangre. Algunas cosas las aprendió porque le dijeron, pero como todos los niños, las aprendió con el ejemplo. Endeavor abusó de Davi cuando era niño, por lo que Davi lo mató. Olmigd lastimó a su padre al destruir sus sueños y dejar morir a su amigo, por lo que su padre destruyó su reputación y lo mató. Los héroes mataron a Gramirinko, por lo que destruyeron a todos los involucrados. La revisión la lastimó y supo lo que sucedió después. Cuando alguien te lastima más allá de lo que puedes perdonar, no muestras piedad. ¿Por qué deberías mostrar misericordia cuando ellos no tenían ninguna para ti? Se sentó en su habitación y pensó en su plan. Podría haber pedido ayuda, pero no quiso. Necesitaba hacer esto ella misma. Su padre tenía la misma edad cuando comenzó como un villano y comenzó a tomar vidas, por lo que se sintió preparada. Seguro que había matado antes, pero hay una gran diferencia entre un niño aterrorizado con una fuerte peculiaridad y una venganza premeditada. De repente escuchó un golpe en su puerta. ¿Qué pasa? La puerta se abrió para mostrar a su padre, quien se acercó y colocó una pequeña caja en su cama. No nos andemos con rodeos. Ambos sabemos que sé lo que estás planeando, pero también sé que es importante para ti y no planeo detenerte, pero me aseguraré de que estés a salvo. Miró la caja sin saber si debía abrirla ahora o no, pero cuando su padre asintió, la abrió y después de un momento de confusión, entendió exactamente lo que le acababa de dar. Eri lo abrazó con fuerza y sollozó en su hombro y sintió que su mano le acariciaba el cabello. Sé que pensaste en pedirme eso varias veces y estoy de acuerdo en que esta es la mejor manera de ponerlo en práctica. Overhaul no sabía por qué lo traían de regreso a la base principal. Había estado manejando la expansión durante años, lo que lo había mantenido principalmente en China. Quizás el hombre finalmente entendió que estaba siendo infravalorado y debería estar mucho más alto en la cadena de mando. Pensándolo bien, lo más probable es que quisiera sus habilidades en la tortura ya que se encontraría con el hombre en una de las salas de interrogatorio. Podía imaginar que Midoriya estaría bastante frustrado si se encontrara con un adversario en el que simplemente no pudiera leer su mente. El hombre nunca habría necesitado habilidades para extraer información, así que llamó a un experto. Así que entró en la habitación, esperando encontrar a un individuo con una peculiaridad mental o anuladora atado a una silla. Eso ciertamente no fue lo que encontró. En cambio, había una chica que nunca pensó que volvería a ver.
Con una altura de aproximadamente 5 pies y 8, 175 centímetros, con el cabello trenzado blanco hasta la cintura y un solo cuerno de casi 2 pies de largo, estaba Eri. Ella no era la niña flacucha que le habían arrebatado. No, el debilucho desnutrido había sido reemplazado por músculos delgados, una mirada endurecida en sus brillantes ojos rojos y un arma en su mano apuntándolo. Antes de que pudiera pensar mucho más en lo que estaba pasando, o en el arma, un golpe atravesó la habitación y sintió un pinchazo en el hombro. No dolía lo suficiente como para ser una bala, supresores peculiares entonces. Estoy seguro de que eres lo suficientemente inteligente como para saber con qué te disparé. Siempre odiaste tanto las peculiaridades, así que ahora puedo asegurarte que te has curado de esa enfermedad, como te gusta llamarla. Estaba a punto de responder cuando recibió un puñetazo en la garganta. ¿Alguna vez has escuchado la frase, cosechas lo que siembras? En este caso específico, significa que te dispara la bala que creaste por la chica que torturaste. Así es, la última de las balas que hiciste con mi sangre es ahora en tu hombro. No tienes a nadie a quien culpar sino a ti mismo, convertiste mi sangre en munición para el arma y me diste la furia necesaria para apretar el gatillo. A él no le importaba una mierda lo que ella tenía que decir. Hizo lo que había que hacer. Su plan había sido pasar a la ofensiva, obligarla a usar su peculiaridad y luego matarla en el momento en que la suya volviera de haber sido rebobinada. Ese plan se fue por la ventana cuando se disparó otro tiro y sintió el dolor de una bala real en el estómago. No te preocupes, no planeo torturarte para siempre ni nada extremo como eso. Solo voy a hacerte exactamente lo que me hiciste a mí. Se abalanzó sobre ella y recibió una bala en la rodilla. ¿Recuerdas cuántas veces me mataste? Ella le quitó la máscara solo para que él le escupiera en la cara. Ella se lo limpió y le sonrió. Eso no fue retórico. Quiero saber si realmente recuerdas o no, incluso tomaré una estimación. Ella lo agarró y trató de obligarlo a sentarse en una silla que tenía correas para brazos y piernas, por lo que se sintió bastante decidido a no terminar en esa silla. Se retorció dolorosamente y agarró el arma de su mano. Empezó a toser sangre, pero no le importó. Vació el clip en su pecho y se derrumbó. Al menos si iba a morir, traería a ese niño maldito con él. Luego comenzó a brillar con un color amarillo brillante, como un sol en miniatura que cegaba la vista. Luego escuchó los golpes silenciosos de las balas que salían de su cuerpo y caían al suelo. La luz se desvaneció y reveló que estaba completamente ilesa. Creo que te hice una pregunta. Un cuchillo fue apuñalado en su pecho. Es una pregunta simple en realidad. Luego encontró su lugar en su cuello. No estoy preguntando cuántas personas has matado en total. Solo cuántas veces me mataste a mi pequeño. Seguramente eso es bastante fácil de recordar. Cuando su sangre se acumuló en el suelo y su visión comenzó a oscurecerse, la luz amarilla comenzó de nuevo. Se despertó como si no hubiera pasado el tiempo y se encontró atado a la silla y completamente incapaz de moverse. Se sentía diferente. Se había sentido sucumbir a la muerte. ¿Es esto lo que se siente al morir y volver? Su cuerpo estaba perfectamente curado, pero dejó una especie de sentimiento profundo de que algo andaba mal. Lo primero que vio fue una gran pizarra en la pared con una sola marca de conteo, lo que ciertamente no era una buena señal. Eri retrocedió a su campo de visión. Fue un poco complicado, pero me las arreglé para rebobinarte antes de que te estuvieras muriendo, pero después de que perdiste tu peculiaridad. Permaneció en silencio mientras miraba alrededor de la habitación en busca de detalles que pudiera usar o posibles medios de escape. Por supuesto que no había ninguno, porque era lo suficientemente tonto como para entrar en una sala de interrogatorios que fue construida para este mismo propósito. Él había ayudado a diseñar estas habitaciones hace años y las había construido para que no pudiera imaginar una sola salida. Sabes, he escuchado una frase un par de veces, que la mejor venganza que puedes obtener de una persona es vivir bien tu vida. Entonces, dime Chisaki, ¿qué duele más, saber que soy feliz o ser feliz? Apuñalado y disparado varias veces. Él la miró, negándose a darle la satisfacción de una respuesta. Sí, Davi y yo pensamos lo mismo. Creo que te afectará mucho más que te asesinen una y otra vez que mi felicidad.
La puerta se deslizó y entró una enfermera con un carrito de suministros. ¿Qué estaba planeando? Eri le dedicó una sonrisa aterradora. Lo admito, me sentí un poco inteligente al pensar en la siguiente parte. Mi padre siempre me enseñó la importancia de la multitarea y la eficiencia, por lo que sufrirás el mismo destino que me diste a mí. Pero también estarás salvando vidas. En caso de que no te hayas dado cuenta, te estaré drenando sangre hasta que mueras, una y otra vez, y luego donaré esa sangre a un hospital infantil. Para que puedas gastar tus días sabiendo que tu tortura está salvando vidas, principalmente niños con peculiaridades peligrosas, ya que se lastiman mucho y sé que lo odiarías más. Tenía razón, la idea de que su sangre se usaría para propagar la enfermedad conocida como peculiaridades lo llenaba de rabia. La enfermera que había entrado no había hablado y en silencio colocó la bolsa de sangre vacía que ya había sido etiquetada como O. Podría haber jurado que ella susurró una disculpa mientras deslizaba la aguja en la vena de su brazo y comenzaba a drenarlo lentamente de su sangre. ¡Qué cobarde! Si vas a hacerle daño a alguien, hazlo sin arrepentimiento ni disculpa. Bueno, probablemente pasará un tiempo antes de que mueras de nuevo, así que creo que hay una pregunta que has estado evitando. ¿Cuántas veces me mataste? Porque esa es la cantidad de veces que vamos a hacer esto. Puedes tomar mientras necesites pensar en ello, pero te advierto que si nunca lo descubres, es posible que no sepa cuándo dejar de matarte. Mocoso insolente. Por fin. Has estado en silencio tanto tiempo que me preocupaba que te hubieras quedado mudo en nuestros tiempos separados. Él la miró con odio, pero descubrió que era difícil concentrarse con la habitación dando vueltas. Odiaba lo engreída que se veía, como si fuera mejor que él. ¿No sabía ella que no valía nada? El único valor que tenía estaba en sus venas. A medida que pasaba el tiempo, le resultaba cada vez más difícil concentrarse. ¿Qué estaba haciendo aquí otra vez? ¿Desde cuando Eri es tan alta? ¿Por qué no podía moverse? ¿Por qué nada tenía sentido? Se agachó frente a él para que estuvieran cara a cara y lo empujó bruscamente en la frente, haciendo que sus párpados caídos se abrieran de golpe. Oh, sí, conozco esa mirada. Parece que la confusión se está instalando. Es un síntoma común del sangrado, ves que simplemente no hay suficiente sangre para que tu cerebro funcione correctamente. Es un sentimiento bastante terrible, ¿no es así? Donde nada se siente real o tiene sentido. Su sonrisa tenía algo malicioso, pero también algo triste. Era la mirada de alguien que se estaba aferrando a demasiado dolor y tomó la decisión de dárselo a otra persona. Se encontró mareado y débil a medida que se hacía más y más difícil mantener los ojos abiertos. Eventualmente, no pudo luchar más y se dio al deseo de quedarse dormido. Entonces, como si simplemente hubiera parpadeado, esa sensación de abrumadora incorrección volvió, más fuerte que antes. Y el único cambio obvio fue la segunda marca de conteo en la pizarra y que la enfermera y su equipo se habían ido. Esa es la cuestión, morir por tener demasiada sangre en realidad no es tan malo en términos de dolor. Es el dolor psicológico lo que realmente te afecta. Apuesto a que ya lo estás sintiendo ahora, ese temor existencial de vivir en un cuerpo que sabe que se supone que debe estar muerto. No te preocupes, solo empeora cada vez. Entonces, ¿alguna actualización sobre cuántas veces me asesinaste cuando era niño? Él simplemente se burló y la miró porque seguiría la pista de algo tan insignificante. Tal vez hubiera sido una mejor opción guardar silencio, pero estaba cansado de lo engreída que había parecido todo este tiempo. Su puño golpeó su mandíbula con una sorprendente cantidad de fuerza. Insignificante. Otro golpe insignificante. Una patada en el pecho. Tal vez ese número nunca te importó. Pero a mí me importó, porque cada uno de ellos fue otra noche de tortura mientras deseaba la muerte. Algo pesado se estrelló contra su rostro, enviando dientes al suelo con una explosión de agonía. Nunca olvidarás ese número hasta el día en que deje que te quedes muerto. Cuando ella se balanceó hacia atrás, él vio la palanca en sus manos, entonces eso fue lo que lo golpeó. Cada palabra fue puntuada con otro golpe que le destrozó los huesos. 300. Y 17 veces. Cuando su visión comenzó a oscurecerse y el dolor nubló su mente, la vio limpiarse la sangre de la cara.
Bueno, no sé tú, pero yo me siento mucho mejor ahora. Había 3 marcas de conteo en el tablero ahora. Este capítulo fue divertido ya que, básicamente fui yo juntando las escenas que quería que sucedieran antes del gran final. Si sientes que Eri está súper fuera de lugar, hice todo lo posible para crear un adolescente que tuviera un montón de traumas infantiles, una familia malvada y demasiado poder y libertad. Y luego el villano Eri fue creado a partir de eso porque incluso los niños lindos pueden convertirse en adolescentes aterradores. Finalmente, sé que toda la escena con Shiozaki y Kendo podría haber parecido un poco aleatoria, pero solo necesitaba agregarse antes de que terminara la historia. Estuve yendo y viniendo sobre si incluir o no esa escena, ya que en su mayoría dejé el romance fuera de esta historia por completo, pero luego alguien comentó: me gusta más esta historia ahora que me meten menos LGBTQ en la garganta. Y como autor trans, eso me pareció una señal de que necesitaba hacer que esta historia fuera más gay, porque me niego a escribir una historia que un fanático pueda disfrutar. Así que por eso había una linda pareja de lesbianas. Espero que les haya gustado esta historia hasta ahora, a menos que sean homófobos, entonces espero que odien mis trabajos, porque ha sido un placer escribir esto.